que parte del principio que todo es energía y el universo está comunicado en una red neuronal colectiva, en lo que llamaba el psicólogo suizo a mitad del siglo XX, Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo. Estamos conectados ahora no con los símbolos de los arquetipos que decía Jung, sino que estamos conectados con los quantum, que son emanaciones electromagnéticas de nuestro pensamiento. Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Milton, nuevamente te doy la bienvenida a la Etnia Podcast. Este es nuestro tercer programa y hoy vamos a tener, un episodio lleno de mucha información acerca de telepatía y telequinesis. Para dar un comienzo, hay que tener en cuenta que la telepatía aún no ha sido comprobada aún por la ciencia, pero sí existen muchísimos estudios que han llevado a que haya, en cierta manera, una coincidencia, ¿no?, con las sensaciones que se permiten mediante la telepatía, a pesar de que son transmisiones de contenidos psíquicos entre personas y que obviamente no hay agentes físicos conocidos. Así que ya Milton nos contará cómo se lleva a cabo esta transferencia de contenidos mentales y cómo se hace, dejando a un lado los 5 sentidos que comúnmente utilizamos, ¿no? Sí, muchas gracias de nuevo, Carolina, por tu invitación a la Etnia Podcast y este interesante tema que lo unimos porque ambos tienen el prefijo tele, que significa a distancia. Telequinesis significa movimiento a distancia y telepatía significa transmisión de pensamientos a distancia. Cualquier transmisión de pensamiento donde no obre los 5 sentidos tradicionales o cualquier gesto o lenguaje corporal se considera telepatía, es decir, transmisión de pensamiento. Y la telequinesis es el movimiento a distancia de un objeto o de cualquier cosa, llámese planta, llámese animal, llámese ser humano en el que uno esté concentrado. Ambos fenómenos paranormales son a distancia. Con respecto a la telequinesis, ha sido menos utilizada, menos difundida y menos investigada. Sin embargo, debo decir que hay un famoso personaje de la Iglesia Católica, el Padre Pío, que fue canonizado en el año 2000 por Juan Pablo II. El Padre Pío de Pietrelcina, él tenía varios dones paranormales, entre ellos la bilocación, los estigmas, la telepatía y también tenía la telequinesis, igual que la tenía también Santa Teresita de Jesús. Es decir, que yo a cierta distancia yo puedo concentrarme en determinado objeto y desplazarlo, moverlo físicamente. A eso se le llama telequinesis. Hasta ahora, científicamente no ha podido ser demostrado, aunque hay personas como el gran mentalista de origen israelí que todavía vive, Uri Geller, que surgió en la década de los 70, muy famoso por varios dones paranormales, entre ellos la telepatía, el doblar instrumentos como cucharas, tenedores, utensilios, el parar relojes a través de las pantallas de televisión en esa época, en los 70, en un famoso programa español que fue entrevistado por primera vez en el año 75. Él también vino a mi país, Venezuela, y también en la televisión lo logró hacer. Y yo fui personalmente testigo porque yo participé en uno de esos experimentos de doblar objetos. Eso en parte es telequinesis, porque a distancia él estaba modificando el estado original del objeto. Y también movía las agujas de un reloj que estaba parado. Un reloj que él decía, busquen un reloj
que no tenga pila, que no tenga carga, y concéntrense en el reloj y en las indicaciones que les voy a dar. Y uno repetía las indicaciones que él daba a través de la televisión y el reloj comenzaba a funcionar. Eso es telequinesis. Eso en parte también es telepatía, porque al final él está transmitiendo una orden mentalmente a distancia. La telepatía sí ha sido más estudiada y hoy en día científicamente tiene mayor comprobación. Inicialmente se comenzó a estudiar de manera un poco formal o de manera seria cuando en la década de los 50 un famoso psicólogo norteamericano, Carl Zener, inventó las famosas cartas Zener, que son cartas que él diseñó especialmente para este fenómeno, para comprobar y manejar este fenómeno. Son 5 cartas en un mazo de 25 en total, es decir, 5 por cada una, donde hay 5 símbolos: el círculo, el cuadrado, la estrella, la cruz y las ondas. Se le entrega a una persona, ¿verdad?, ese mazo de 25 cartas, y se coloca a otra persona a una distancia prudencial de aproximadamente unos 3 metros, mediando entre ellos incluso puede ser hasta un vendaje, que en algunas veces lo utilizó inicialmente, para que no hubiera manera de alguna señal de transmisión entre 2 personas sentadas en los extremos de una gran mesa, ¿verdad?, con las cartas, y cada persona alternativamente, llámese una persona A y la otra persona B, la persona A sacaba una carta y la volteaba, y la persona B tenía que adivinar cuál carta era. El doctor Zener iba anotando el grado de asertividad, y si había un grado de asertividad mayor al 20%, se consideraba que el experimento telepático había sido un éxito total y que el fenómeno como tal, como transmisión del pensamiento, estaba en ambos personajes. Si tanto el A como el B acertaban más del 20%, o en el que acertara más del 20%. Si no, el experimento no era un fracaso. No se daba el fenómeno de transmisión. En vista de que este sistema tuvo muchas críticas, apareció un amigo de él, un poco menor que él, pero prácticamente contemporáneo, otro doctor, otro psicólogo, biólogo, botánico y parapsicólogo, Joseph Van Rijn. El doctor, como se le conoce, el doctor Rijn, también norteamericano, estudió con el doctor Zener en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Chicago. Pero Rijn es en Virginia del Norte, en Carolina del Norte, en la Universidad de Duke, donde él comienza a dar clase, y él comienza a investigar de manera más seria todos los fenómenos paranormales, y es cuando crea el laboratorio de parapsicología. Funda la revista de parapsicología, crea la Asociación Norteamericana de Parapsicólogos, y comienza a estudiar ya con otros equipos, además de las cartas Zener, este fenómeno, el de la telepatía. Entonces él dice: si yo coloco una persona en una habitación, ¿verdad?, y coloco otra en otra habitación contigua, o sea que están separados totalmente, yo lo puedo poner a ellos, ¿verdad?, les puedo dar las cartas Zener o cualquier otro objeto, y le puedo decir que ese objeto que le he dado, vamos a suponer, como el ejemplo anterior, al personaje A en una habitación le da, por ejemplo, una fruta, una manzana, y al personaje B, que está en la habitación contigua, al lado, le da una copa de cristal. Entonces, ambos se tienen que concentrar para acertar
qué objeto tienen. Y así les va proveyendo de varios objetos físicos, ya no son las cartas, sino objetos físicos. Porque él decía que el pensamiento como onda electromagnética debiera estar bien reforzado, no solamente con la forma, como era la carta Zener, sino también con la imagen del color y el deseo que le pusiera de transmitir el objeto, la persona que estaba haciendo el experimento o los pacientes que estaban utilizando como prueba piloto. Por ejemplo, el que le gustaba la manzana y tenía la manzana, él le ponía más interés en transmitir ese pensamiento de la manzana al otro que estaba en la otra habitación. El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Y fue así como fue obteniendo resultados con mayor asertividad que el que tuvo Zener, el doctor Zener. Pero no es hasta que un buen día se le ocurre utilizar el equipo del electroencefalograma, que va a ser utilizado en varios programas que vamos a ver, en varios fenómenos paranormales, para comprobar diversos fenómenos que la ciencia quiere comprobar de manera tradicional por un equipo que es médico. Un electroencefalograma mide las ondas cerebrales. Entonces él colocaba a una persona en una habitación de una clínica conectada a un electroencefalograma y a otra persona en otra habitación con un electroencefalograma conectado, y le decía que se concentrara en la persona que estaba en la otra habitación. Previo a hacer el experimento, las personas se conocían, se presentaban, se veían el rostro fijamente por unos minutos y anotaban el nombre de cada uno. Entonces vamos a concretar el capítulo de hoy con la prueba actualizada, por último, que hizo este señor en los 80, porque él murió en el año 80, a finales de los 70, el doctor Ryan, en la Universidad de Duke. Él, cuando estas dos personas se veían, les mandaba a cada uno, les dio una instrucción de que se concentraran en el entrecejo, en lo que llamamos el tercer ojo o el sexto chakra de cada uno de ellos, y que comenzaran a transmitir concentrándose en el entrecejo de cada uno. Primero comenzaba con uno, vamos a suponer comenzaba con el lado A, con la persona A, y le pedía a la persona A que se concentrara en enviarle un mensaje a la persona B por su nombre y apellido, que mentalmente pronunciara el nombre y apellido: Jenny Carolina Abril Ovalle. Pronunciaba el nombre 3 veces, se concentraba en el entrecejo de la persona y le decía el mensaje 3 veces que le quería transmitir. Quiero que vengas a mí, quiero que escuches mi pensamiento, quiero que te concentres en la manzana que tengo en mis manos, quiero que te concentres en la manzana que tengo en mis manos, 3 veces. Eso lo repetía aproximadamente durante un tiempo aproximado de 5 minutos, intercambiando el nombre de la persona que emitía el pensamiento, el nombre de la persona receptora del pensamiento y el mensaje que le transmitía. Entonces, yo, Milton González Fernández, te digo a ti, Jenny Carolina Abril Ovalles, que tengo una manzana en mis manos. Jenny Carolina Abril Ovalles, tengo una manzana en mis manos. Jenny Carolina Abril Ovalles, tengo una manzana en mis manos. Al cabo de cierto tiempo, estimado en 5 minutos, el doctor Ryan le preguntaba a la persona receptora si le había llegado el pensamiento del emisor, y en efecto le había llegado, y comprobó que el grado de asertividad
en algunas personas llegaba hasta el 60 y algo por ciento, que fue el máximo registrado. Quiere decir que el fenómeno de telepatía se dio. También se da el fenómeno de telepatía, no de manera consciente ni de manera experimental, sino de manera, vamos a llamarlo casual, pero sabemos bien que no hay ningún fenómeno casual, todos los fenómenos son causales. Pero vamos a suponer que yo estoy aquí en Venezuela, tú estás en Colombia, y yo mentalmente, antes que tú te comuniques conmigo para grabar el programa, yo comienzo a llamarte mentalmente, y en el momento que te estoy llamando mentalmente, recibo tu mensaje en el WhatsApp. Eso quiere decir que funcionó el llamado que te hice, porque nos fijamos una hora y te comienza a hacer el llamado antes de la hora. Entonces tú te comunicaste y tú me dices, cuando yo te digo lo que pasó, me dices, en efecto, sentí que me ibas a escribir, y es así. Entonces hay diferentes sensaciones que se transmiten a través de la telepatía, como un sentimiento de amar a alguien, incluso de enamorar a alguien, hacer que a alguien le corresponda. También se ha comprobado con parejas. Es decir, la telepatía se ha comprobado con diferentes tipos de transmisiones de pensamiento y deseos y emociones y sentimientos, objetos, órdenes. Ya ha sucedido. Es algo muy parecido. Es algo muy parecido a lo que ahora se ha propagado por redes sociales, de que si le susurras en medio en la noche, en estos momentos en los que las personas estamos retomando al sueño, que nos estamos medio quedando dormidos, susurrarle a alguna persona algo, imaginándola en un cuarto, por ejemplo, si queremos que nuestro jefe nos suba el sueldo, entonces imaginamos y luego vamos a repetirle al oído, creo que es el izquierdo, que necesita un aumento, ¿no?, de sueldo. Y lo mismo pasaría pues con una persona que queremos enamorar. A esto lo manejan mucho en la ley de atracción, pero de alguna u otra manera sería telequinesis. En este caso estaríamos invadiendo, ¿no?, el espacio de la otra persona para que haga lo que de pronto nosotros queremos que nos conceda, ¿no? Es como una forma de manipular, ¿no? De controlar a esa otra persona. Bueno, excelente tu intervención. De verdad, te felicito, Caro. Porque ahí va a llegar yo. Y allí es que pienso yo concluir este programa. Porque tenemos que actualizar. Estamos en el año 2022, siglo XXI. Estamos en pleno pico de la ola de la fama de la cuántica, que parte del principio que todo es energía y el universo está comunicado en una red neuronal colectiva, en lo que llamaba el psicólogo suizo a mitad del siglo XX, Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo. Estamos conectados ahora no con los símbolos de los arquetipos que decía Jung, sino que estamos conectados con los quantum, que son emanaciones electromagnéticas de nuestro pensamiento. ¿Cómo se hacen hoy en día estos ejercicios de telepatía, de transmisión de pensamiento a distancia? Con un agregado que lo explica muy bien la cuántica, para que la ley de atracción funcione, que dice que tiene que haber un componente mental, que es el pensamiento, y un componente emocional, que es el corazón. Entonces, cuando se unen la emoción del corazón, que también se ha comprobado cuánticamente que tiene un cerebro, que tiene una red neuronal, cuando se mezcla la emoción del corazón con el pensamiento del cerebro, de la cabeza, del cerebro que tenemos en la cabeza, con el cerebro que tenemos en el corazón, emoción o deseo más pensamiento, se da la ley de atracción. Esa ley de atracción no es más que una ley de telepatía. No es más que una manera de enfocar la telepatía bajo las condiciones actuales, que gracias al estudio del electromagnetismo de finales del siglo pasado y comienzos de este, que se demostró a través de los magnetómetros y de otros equipos que hay, como los aceleradores de partículas y otros equipos más, se ha demostrado de que el pensamiento es una transmisión electromagnética con una longitud de onda y una frecuencia, igual que el color, que el sonido.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te concentras, cuando la persona está entrando a quedarse dormida, que no está ni despierta ni dormida, ella baja a una onda cerebral óptima para crear el efecto de telepatía, que es la onda o onda cerebral baja entrando a tita o onda tita. Onda tita es una onda cerebral que oscila entre 4.000 y 7.000 miliciclos por segundo antes de quedarte dormida. Cuando estamos entre la baja de la alfa y la alta de la onda cerebral tita, se da el fenómeno de telepatía y funciona. Estás escuchando La Etnia Podcast. Y aprovecho de decirle a la persona que no solamente hablar de este fenómeno paranormal, sino que esta ley de atracción, que en otras épocas hubiera sido paranormal, que ahora es normal, y todos los médicos de hoy en día, como los más famosos reconocidos mundialmente, son Deepak Chopra y Joe Dispenza, pero que muchos estudiosos lo han hecho, Louisa Hay, Ivan Donaldson, que tantas veces lo he nombrado, el mexicano, que es muy joven, Line, que otro yutero muy famoso español, todos hablan de esta ley y todos indican que esa es la manera de transmitir el pensamiento. ¿Por qué? Porque yo lo estoy transmitiendo al universo y a la otra persona a la que me estoy concentrando, ¿verdad? La onda cerebral que va a llegar a esa distancia. Tanto es así que hay personas, porque me ocurrió a mí, en lo personal, aproximadamente en el año 97, tuve una experiencia con una amiga en la cual yo le dije al otro día cómo había dormido ella. Y le dije, tú dormiste del lado izquierdo de la cama, dormiste de lado, no boca arriba ni boca abajo, de lado, y tú estabas vestida de esta manera. Y le dije el color y la estampa de su dormilona, de su ropa para dormir. Y ella quedó asombrada. Había una conexión telepática que yo hice por el deseo de verla a ella. En ese momento estaba pasando una fuerte gripe, con mucha fiebre, y de quererla sanar, que logré verla. Allá hay varios fenómenos. Ahí se da telepatía, ahí se puede haber dado también bilocación, es decir, yo me trasladé a otro lugar, que no era el lugar de mi casa, sino su casa, y era una distancia bastante larga. Estamos hablando de varios kilómetros, ni siquiera que éramos vecinos. Y además de eso, yo nunca había entrado en su cuarto físicamente, yo no conocía su cuarto ni su cama, y se la describí completamente. Era una cama matrimonial, tú duermes del lado izquierdo, duermes con una dormilona de este color, con unas pequeñas flores de este color, y duermes de lado. Ella quedó impresionada. Yo no lo volví a repetir, pero yo lo hice intencionadamente. Quiere decir que la telepatía funciona. También funciona a manera de premonición. Es decir, hay un fenómeno paranormal que es una derivación de la telepatía, que es adelantarme a algún suceso futuro que va a suceder y que realmente sucede. Unos días antes, unos meses antes, horas antes, un año antes. A mí me sucedió en una manifestación onírica, es decir, durante el sueño, me llegó la información de la premonición de un suceso que era la muerte de un hermano. Y al otro día se lo manifesté a mi hermana mayor, que todavía vive, con día, mes, incluso el lugar donde iba a morir y de qué iba a morir. Y en efecto murió de cáncer, murió a los 6 meses de la fecha que yo dije, el día que yo dije, y lo veloriaron en la iglesia que yo dije. Es decir, yo me adelanté. Esa premonición es otra manifestación telepática, porque es una manifestación de pensamiento
a distancia, sin que medien las palabras y los 5 sentidos tradicionales, pero adelantándome al evento. Es decir, que hoy en día la telepatía es un hecho científicamente comprobable, porque las personas que estudian o practican la cuántica han logrado concretar a través del pensamiento a distancia resultados, metas, proyectos, comunicación con otras personas de cosas que se debieran haber hecho por las redes tradicionales hoy en día. Teléfono celular, internet, tablet, computadora, las plataformas que hay, Zoom, Meet, cualquier plataforma. Sin embargo, fue hecho mentalmente. Quiere decir que la telepatía hoy en día es un fenómeno aceptado. Lo que nos quieres decir, lo que nos quieres decir es que, por ejemplo, todos estos dones o estos poderes que, por ejemplo, Thor o estos superhéroes que pueden mover cosas únicamente atrayéndolas con su energía, o como Hulk, que se puede convertir muy grande, o bueno, sí, Jean Grey, que es el que posee fuerza y lo hace también con la telequinesia, o bueno, también en los X-Men, que hay muchos de ellos que son mutantes, pero es decir, esto es en todo lo que está en el cine, ¿no? Lo que nos han expuesto como de una manera de ficción. De alguna u otra manera nos estás diciendo que todo este universo Marvel lo puede tener una sola persona si así de esta manera lo logra practicar. Es decir, podemos practicar telequinesia con nuestra aura, podemos practicarla por medio de la curación misma del cuerpo, o así como lo estabas expresando ahorita, que estabas tratando de sanar a tu amiga y que fuiste hasta su cuarto. Es decir, que todo este universo, o podemos ser un X-Men si nos lo proponemos. Sí, correcto. La pregunta que me han hecho siempre en varios programas, en otros programas, es que si con esto se nace o se desarrolla. Ambas cosas. Se pueden hacer y desarrollar, y algunos se desarrollan. De hecho, el ejercicio que acabo de nombrar, de concentrarse en una persona en el tercer ojo, tú lo puedes comenzar a hacer ya desde el momento que cerremos el teléfono con cualquier otra persona, incluso conmigo, y puedes concentrarte pronunciando mi nombre y el tuyo alternativamente 3 veces y con el deseo que tú quieres concretar. Puede ser que la primera vez no lo logre, pero va a llegar un momento en que tu frecuencia de onda electromagnética del pensamiento entra en lo que llama Deepak Chopra, el doctor Deepak Chopra en su obra Sincrodestino, entra en sincronía. Sincronía es un vocablo que significa el manejo del tiempo. La sincronicidad significa el poner dos cosas a suceder que hacen empatía, dos sistemas que se conectan. Entonces, tú haces una sincronía con la otra persona y llegas a conectarte electromagnéticamente a través de los quantum que emites bajo este fenómeno de telepatía. Cuando tú me hablabas de Hall, es un fenómeno que vamos a analizar en otro programa con más detenimiento, porque te quiero poner varios ejemplos, que es la mediunidad. Porque cuando existe la mediunidad, que la persona asume una identidad diferente a la que es, puede haber una persona hablando de manera diferente, incluso físicamente puede tomar gestos y puede incluso ponerse más grande, puede agarrar una fuerza bárbara, se le ensancha el cuello, la cara se le deforma y los brazos se le ensanchan. Y yo también lo he experimentado y lo he vivido con un amigo que le sucedía, que era medium, que era canal, como le dicen ahora modernamente le decimos canal. Bueno, entonces, para no desviarnos con los otros fenómenos que vamos en próximos capítulos, episodios, analizar, la telepatía hoy en día, la transmisión de pensamiento, es una realidad. Y tengo que decirle que ya la parapsicología, que inicialmente era considerada pseudociencia, en algunos países está siendo considerada ciencia gracias a los avances de la cuántica, que ha corroborado lo que en el año 69
gracias al doctor Ryan, se logró, antes que él falleciera en el año 80, de que aceptaran a la parapsicología como ciencia en la Asociación de Avances para la Ciencia Americana. En Estados Unidos hay una asociación para avances de la ciencia, ¿verdad?, que se encarga de dar crédito y de ratificar cualquier invento o descubrimiento científico que se dé. Tiene que ser registrado allí. Y ya la parapsicología desde el año 1969 y todos estos fenómenos se le han dado carácter científico. Unimos voces para darte sentido. La EGNIA Podcast. Y ahora, a través de la cuántica, el doctor Joe Dispenza, que es su máximo representante ahorita en la llamada ley de atracción, junto al doctor David Hawkins, otro norteamericano, que también cree firmemente en la transmisión del pensamiento. David Hawkins, no quiero que se confunda con Stephen Hawking, el astrofísico que murió hace años, que era parapléjico. Este es el doctor médico David Hawkins, igual que el médico Joe Dispenza. Ambos hoy en día pueden demostrar de que la telepatía existe y que la transmisión cuántica del pensamiento es una realidad. Así que les debo esa información y esos nombres de esos autores, David Hawkins y Joe Dispenza, para que investiguen en Google, en Internet, toda la información que ellos tienen a través de estas manifestaciones electromagnéticas del pensamiento y lo que hacen en los procesos, sobre todo de curación y sanación. Y es más, cierro el programa con un ejemplo. Tú practicas Reiki, yo también practico Reiki, y el Reiki a distancia es a la final una transmisión de la energía universal, pero de manera cuántica. Es decir, se desplaza en esta red energética del planeta y llega a la persona que se le está haciendo el Reiki, pero bajo otra manera, bajo unos símbolos que se enseñan en Reiki y bajo una serie de rituales y de condiciones y requisitos que se enseñan en Reiki. Pero a la final lo que viene siendo el invento de hace 100 años del maestro Mikao Usui en el año 1922, y estamos en el 2022, hace exactamente un siglo, hoy en día es una realidad cuántica, una realidad que ya deja de ser paranormal y es una realidad normal. Así que esa es mi conclusión de hoy, amiga Carolina. Aquí quedan muchos temas fuera, ¿no? Aún pensando en que no han sido esclarecidos por la ciencia, pero hay también temas, por ejemplo, como la teletransportación, que sí lo hablaste, sí. Y también pues esta forma a veces de ponernos armaduras, ¿no? Que también fue algo muy parecido a lo de Hulk. Pero pues estas construcciones que se están dando por medio de la cuántica requieren mucho estudio, ¿no? Para que los hologramas puedan crearse, ¿no? Y que las ondas de luz las podamos transformar. Pero pues esto requiere mucho estudio y por supuesto pues mucha práctica, ¿no? Sí, en el próximo programa, cuando hablemos de los otros fenómenos paranormales, que vamos a tocar la bilocación, vamos a hacer la comparación con el holograma, que es la versión moderna, actualizada, contemporánea, de la bilocación que hacía la Madre Teresa de Jesús, Santa Teresita de Ávila, Juan Ignacio de la Cruz, el Padre Pío de Pietrelcina, San Vicente de Paúl y otras tantas personas que lograron hacer. Chico Xavier, el famoso medium brasileño, Francisco Cándido Xavier, Chico Xavier, Alan Kardec, todo eso que ellos hacían, hoy en día se logra hacer bajo otras técnicas. Lo que pasa es que no son reveladas totalmente, pero sí la vamos a explicar. Así que estén pendientes del próximo capítulo. Te la vamos a traer cosas interesantes con nombre y apellido, con personajes que pueden investigar en los libros y en Google para que tengan información fidedigna de lo que le estamos hablando. Entonces, bueno, hay que estar muy pendientes para los siguientes programas. Esto es un brochazo, pero la idea es que no únicamente se queden con la información que Milton nos está entregando, sino que pues la evidencia precisamente está en los libros,
también se pueden encontrar en algunas películas que entre comillas están en ficción, pero yo creo que de alguna u otra manera nos han estado enviando mensajes para prepararnos, ¿no? Telepáticamente. Y también, Caro, dejamos en este programa algo muy valioso, una manera de hacer el ejercicio de telepatía. Y si alguien tiene duda, que se comunique contigo o conmigo para hacerle llegar el método y se los explico por WhatsApp. Les explico un ejercicio de telepatía para que lo practiquen. Se los explico tranquilamente, se los enseño a hacer. Excelente. Yo lo hice antes de comenzar este programa con mi hijo y lo logré. Hoy, ahorita en este momento que estamos conversando. Antes de hacer el programa lo practiqué con mi hijo y lo logré. Me conecté. Sí, es una conexión. Entonces, bueno, sí. Queda entonces la puerta abierta para que ustedes puedan experimentar este fenómeno y que puedan seguir un paso a paso y puedan empezar a practicarlo. Muchísimas gracias, Milton, por tu intervención, por todo este conocimiento que episodio a episodio nos has dejado, y vamos a esperar para el siguiente. Muchas, pero muchas gracias. Gracias. La Etnia Podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.